Muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Quiero que estén en pie, por favor, por un momentito. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a tener un momentito para orar. Amén. Para pedir su gracia sobre este tiempo. Pueden levantar sus manos los que quieran hacerlo en señal de rendición y de alabanza a nuestro Dios. Amado Rey de los cielos, te damos las gracias en esta mañana. Es un tiempo, Señor, que tú nos permites tener como pueblo tuyo para recibir la palabra y ser instruidos, Señor, ser ministrados. Padre, hoy queremos rendirte nuestro ser, queremos rendirte nuestros pensamientos. Estamos aquí, Señor, con un gran anhelo. Hemos venido con un deseo en nuestro corazón de ser ministrados, ser equipados. Que tu voz, Señor, sea hecha oír en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, tu guía, tu dirección para tomar decisiones correctas, para aprender a conocerte cada día más, poder agradarte en esta tierra, Señor. Hoy te honramos y te bendecimos, Señor. Recibe todo el honor y la gloria. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Tú eres nuestro Padre, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nada ha sucedido ni sucederá por casualidad en nuestras vidas. Estamos dentro de tu plan, estamos dentro de tu propósito y podemos decir, Señor, con toda confianza, estamos plenamente en tus manos. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Quiero en esta mañana invitarles para que busquen en su Biblia, en el libro que está en el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Samuel, profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7 y del 11 al 23. Primera de Samuel, capítulo 16. Voy a leer en el versículo 7 y luego me salto al versículo 11. Dice su palabra: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué cosa? Pero Jehová mira el corazón. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, el papá de David: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Digan todas las chicas. No, los hombres no, las mujeres más. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, el profeta, y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Conocían esta historia tan tremenda, tan maravillosa? Bueno, en esta mañana el tema que quiero compartir con ustedes es cuando Dios elige. ¿Cómo se llama el tema? Cuando Dios elige. Aquí vemos una dinámica, cómo Dios eligió al rey David. Yo no sé si en tu vida tal vez alguien te ha elegido para cumplir alguna función a ti. Alguien te tomó, te miró, te escogió y te dijo: yo quiero que tú seas la persona que se encargue de esto, porque a lo mejor vieron algo interesante en tu vida y te eligieron. Y te dijeron: tú me interesas, porque vieron algo que les llamó la atención acerca de ti y te escogieron. En mi caso personal no tengo muy buenas cosas que contar respecto a esto de cómo son las elecciones de una persona, porque yo desde chico experimenté un rechazo en el área deportiva. Porque me acuerdo que yo estaba muy pequeño, a mí me gustaba jugar a la pelota, pero mis compañeros no me encontraban bueno. Entonces siempre que iban a elegir a los compañeros que iban a hacer un equipo, decían: tú, tú, tú y tú. Y decía: ¿y yo? Ya, todos estos son de mi equipo. Y yo siempre me quedaba hasta el final y decían: bueno, ya Renato también para acá. Entonces nunca me encontraban cualidades como para formar parte de esos equipos de fútbol que se armaban cuando éramos niños. Y eso frustra, ¿sí o no que frustra? Cuando están eligiendo a varios y tú quedas afuera y nadie te pesca. O en la familia, dijeron a él y a ti no te pescaron. A ti nadie te eligió. Pero yo te hago una pregunta esta mañana: ¿qué tal si el Señor te invita a ti para que tú le sirvas a Él? ¿Qué tal si el Señor te hace la invitación a ti para que tú seas un servidor? Yo pregunto, ¿te gustaría a ti ser alguien importante a quien Dios mire y diga: a ti te quiero? ¿Le gustaría a usted? A mí siempre me gustó eso. Y siempre me quise portar bien para que Dios me mirara y me dijera: a ti te tengo reservado un puesto. Ven para acá. Siempre quise que Dios me mirara, de que yo conocía al Señor. Siempre quise tener el mejor comportamiento para que Él me tuviera en cuenta. Porque Dios sí mira y tiene en cuenta a las personas a las que Él va a elegir. Fíjate que cuando Dios eligió a Saúl, porque Dios lo eligió para que fuera el primer rey de Israel, no queriendo Dios que Israel tuviera reyes. Dios no quería reyes. Pero el pueblo insistió que querían reyes. El Señor dijo: bueno, voy a levantarles rey. Y eligió a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. ¿Y qué pasó con este Saúl? Saúl le falló al Señor, porque no acató las órdenes y ya no fue considerado más para que fuera el rey de Israel, sino que el Señor lo desechó. Y a través del profeta le dijo: has actuado locamente, como vimos hace unas semanas. Has actuado locamente, hiciste cosas que Dios no te mandó a hacer, hiciste lo contrario de lo que Dios te pidió, no fuiste obediente a las órdenes, Dios ya está hasta aquí contigo, te desechó el Señor. Pero lo había elegido Dios. Ya había puesto sus ojos sobre él. Y dice que Saúl, a los ojos de la gente, era visto como el más alto, el más hermoso, era de buen parecer. Dice que sobrepasaba a todos los israelitas en altura y era mayor en altura que todo. Entonces el Señor también eligió una figura que le fuera físicamente agradable a los propios judíos. ¿Comprende? No le eligió una figura cualquiera. Le eligió algo que ellos dijeron: wow, nos eligió el más hermoso también, el apuesto. Porque Saúl era alto y bien apuesto, así como yo más o menos, ¿no? Él un poco menor, sí, pero por la rebeldía de Saúl, Dios lo desechó y lo sacó. Haga así conmigo. ¿Te gusta así que alguien te haga así?
No, tú ya no me sirves. Que en el trabajo te digan, mira, tú ya no sirves, te vas. ¿A quién le gusta que le hagan eso? Bueno, eso le pasó a Saúl, pero no fue porque Dios fuera malo, ni porque a Samuel se le ocurriera al profeta sacarlo de su lugar, sino que Dios miró con descontento a Saúl porque él fue un rebelde. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que empezar a mirar a quién poner en ese lugar. ¿Comprendes? Dios tuvo que empezar ¿a qué? A mirar, a elegir quién iba a ser. Y dice Samuel el profeta, se lo dice al propio Saúl que había caído en rebelión, le dice, el Señor te ha desechado y ha elegido, mire las palabras que ocupa el Samuel, ha elegido uno mejor que tú. ¡Wow! ¿Qué tal si una novia le dice a su pololo, sabes que ya no sigo contigo porque me encontré uno mejor que tú? Diga, o al revés, que el hombre le diga a su novia, sabes que ya no más, no sigo más, me aburriste, me dejaste hasta aquí. Me escogí una mejor que tú. ¿Por qué me haces eso? Bueno, hay momentos en que ya no se puede llorar. Uno tiene que resolver las cosas antes de ponerse a llorar porque ya a uno lo sacaron, ¿cierto? Antes de uno sacarlo. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta palabra? Este texto que yo les he leído, que es un poquito extenso, pero es una figura precisa de cómo Dios se vale para poder elegir a los que Él va a ocupar para su gloria. ¿Qué personas a Dios le interesan para que le sirvan? Esto no es casualidad. Uno dice, ¿por qué el Señor llamó a Saulo? A Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, pero algo había dentro de su corazón que dijo, si a este lo convierto, lo que él tiene, el potencial que tiene Pablo me va a servir a mí. Me va a servir. Si se humilla y si se rinde, me va a servir. Yo quiero cosas que, mire, Dios siempre ve algo cuando uno lo llama. Diga conmigo, Dios vio algo en mí. Dígalo o no, Dios vio algo en mí que me llamó a servirle. Siempre va a ser igual. ¿Y qué es lo primero que Dios usa para elegir a su servidor? ¿Cuál es la dinámica de Dios? Lo primero que vemos acá, si vamos a darle un orden a esto, lo primero es que Dios mirará nuestro corazón. Diga, Dios va a mirar mi corazón. En el versículo 7 que hemos leído y el 12, en el versículo 7, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Porque habían venido todos los hijos de Isaí, porque Samuel dijo, el Señor quiere tomarse un hombre de entre tus hijos, Isaí, tráeme tus hijos, en la casa de Isaí, ¿no? Isaí empieza a traerle a todos sus hijos. Eran de apellido Díaz. Isaí Díaz. Entonces pasó uno primero, Jorge Díaz. Y el Señor le dijo, no es Jorge. Manuel Díaz. Y así fueron pasando los días. Pasaron como 5 hijos. El Señor le dijo, ninguno de estos es, le dice, el que tú me vas a ungir. Entonces Samuel dijo, ¿cómo pasaron todos los hijos? Y le pregunta al papá, ¿no te quedará algún hijo por ahí que no me hayas presentado? Ah, dice el papá, claro, sí, David, que está cuidando las ovejas. Él es el único hijo que me... Y es el menor, le dice, es el conchito. Y le dice Samuel, tráemelo. Y cuando llega, Samuel se da cuenta que ese es David, el que Dios tenía preparado para ser ungido como rey de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vio el Señor en David? Lo que miró el Señor en el corazón de David, aunque él estaba por allá con las ovejitas, cuidando las ovejas de su papá, el Señor miró su corazón. Porque cuando pasó el primer hijo de Isaí delante de Samuel, aparece el más grande de la familia, el más buen mozo, el de estatura impresionante, el alto. Y Samuel dice, hasta él se impresionó, ¿no? Se fija, el profeta también se puede caer.
Pero estaba ahí la presencia de Dios y le dice, no, Él no es. No mires lo que está delante de tus ojos, porque yo no miro eso. Yo miro el corazón de las personas. Este grandulón no es nada. Déjalo pasar. ¿Comprende? ¿Cómo es que elige Dios? Dios no elige por habilidades a alguien. Sinceramente, Dios no nos llamó por habilidades. Dios no es así. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, tampoco los llamó por habilidades. Ellos eran personas comunes y corrientes. No fue a buscarlos ahí a donde estudiaban los fariseos, los graduados de la ley. No estuvo ahí el Señor eligiendo. No se fue a meter a las sinagogas a elegir quiénes hablaban mejor, quiénes tenían más estudios, quiénes tenían más preparación intelectual. El Señor no fue ahí. Ni por la familia que se tiene. Tampoco Dios te elige porque tienes una familia. Porque a veces hay personas que creen, como mi abuelita fue cristiana, mi mamá, mi papá fueron cristianos, entonces Dios me tiene que elegir a mí. Tampoco es por tener una familia cristiana. ¿Comprende? Yo no tenía, mis antepasados, ninguno son cristianos. No tengo cristianos para atrás, no existen ni abuelo ni bisabuelo. Yo hice un estudio de mi familia. Y yo no tengo antecedentes de personas cristianas en mi familia, ni por el lado de mamá, ni por el lado de papá. No los tengo, yo averigüé eso con estudio genealógico. El primer cristiano de toda mi familia soy yo. Por ahí tengo un familiar sacerdote incluso, que fue sacerdote aquí en Quillota, yo no tenía ni idea. Pero en los inicios del 1900, por ahí. Pero cristianos, no hay ninguno. Yo soy el primero. Diga, gloria a Dios. Yo soy el primero. A lo mejor en tu familia también tú eres el primero. Y no te eligió porque tenías antecedentes anteriores. ¿Se fija? No. Dios mira el corazón. ¿Qué hacemos nosotros cuando elegimos personas? Por lo general, nosotros los seres humanos elegimos por condiciones externas, si se ha dado cuenta, ¿no? Elegimos por condiciones externas. ¿Quién tiene dedos para este piano? ¿Quién sabe aquí? ¿Quién sabe allá? Pero cuando Dios elige a alguien, en realidad lo que mira es el corazón. Yo recuerdo cuando llegó nuestra asistente hace muchos años atrás, que nuestra querida Nancy, a la iglesia. ¿Cuántas cosas conocía de computación? Era una capa en computación. No cachaba ni las teclas. Aquí está la A, esta es la Z, aquí usted hace aquí, pum, y se devuelve para atrás. Esto se llama ratón. Uy, dijo, no, los ratones no me gustan. No, si se le dice así, mouse, pero es plástico. No muerde el ratón. Le tenía miedo al ratón. Pero el Señor conocía el corazón de Nancy. Y tenía un corazón para ser fiel. Tenía un corazón para ser una mujer transparente, una mujer perseverante, responsable, transparente en todo el sentido de la palabra. Y eso el Señor miró el corazón de ella. Nosotros necesitábamos un asistente para que fuera nuestra secretaria como pastores. Y ella sigue siéndolo por muchos años. Pero el Señor miró el corazón. A ti siempre el Señor te va a mirar el corazón. Cuando elijas novio o novia, los que son solteros, por lo general las chicas, ¿qué es lo que ven en el joven? Ven aparecer uno así bonito, encachado, así apuesto, y se van los ojos. Porque eligen por la exterioridad o eligen porque, mira, llegó en tremendo auto, uy, tiene buena billetera. Él o ella, ¿no? Él o ella. O porque tiene buen sentido del humor, es buena persona, habla bonito. Ya, ok, cualquier cosa. Pero esas cosas no deben ser tomadas en cuenta, pero por lo general sí lo hacemos así. Rara vez se elige a alguien por la calidad del corazón de la persona. Pero Dios elige por la calidad del corazón de la persona. Yo he visto personas que han llegado a la fe, han llegado a nuestra iglesia, han pasado por nuestra iglesia, pero nunca cambiaron su corazón. La calidad del corazón era torcido. Siempre habían cosas raras, palabras incorrectas, chismes, murmuración, queja. Una persona así, ¿a quién le sirve? ¿En una empresa usted cree que van a dejar a una persona chismosa si lo descubren? Una persona que es violenta, que es respondona, que no llega a la hora. ¿Usted dejaría a un trabajador así en su empresa? ¿No? Son a los que más echan de las empresas, ¿verdad? De los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que mira Dios cuando Él va a elegir a alguien? ¿Tu apellido? ¿Cuánta plata tiene? No.
Es lo primero que va a ver si eres una persona leal. Mire, David, antes de ser elegido, Dios ya lo venía cachureando. Haga así. Esto en chileno es cachurear. Lo venía ya visualizando. David tenía como 16 años cuando Dios lo ungió. Esa era la edad que tenía David. Pero ya en la edad de adolescencia el Señor lo venía mirando y venía viendo qué comportamiento tenía hacia su papá Isaí. Aquel le cuidaba las ovejas. No eran los demás hermanos. El menorcito cuidando ovejas. ¿Y cuidar ovejas era importante? Por supuesto que sí. Porque el mantenimiento de leche, de queso y de carne y de la piel venía de las ovejas. Entonces la labor que cumplía David no era menor. Sí era obediente a su papá, era muy leal. Era un chico humilde, esforzado, etc. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo evalúas tú tu corazón? ¿Qué tipo de persona tú eres para catalogar? Porque tienes que ser una persona a la cual Dios mire y diga, este corazón me agrada, Dios lo voy a llamar porque me agrada este corazón. No, si el Señor ya se agradó de mí porque ve que yo ya estoy en la iglesia. No, no estoy hablando de venir a la iglesia. Estoy hablando de que Dios se agrade para tomarte para que tú le sirvas a Él. ¿Quién entendió esto? Porque Dios te ha llamado a servirle a Él. Dios no lo ha llamado a usted solamente a tener una asistencia a la iglesia, sino para que tú le sirvas a Él. Seas de importancia para Él. ¿Qué tipo de persona tú encuentras que tú eres? ¿Eres una persona dispuesta? ¿Quién dice amén a eso? ¿Eres dispuesto? ¿Sí? ¿Dispuesto? ¿Eres una persona solícita? ¿Sabes lo que es ser solícito? Para lo que me soliciten. Como dicen los colombianos, para las que sea. ¿Es usted de las personas para las que sea? ¿Es usted entregado, es solidario, es responsable? Cuando te dan una tarea, ¿usted hace más de lo que le piden? O en el trabajo a ti te dicen de 9 a 6, llegan las 6 como los picapiedras, sonan las sirenas, taran, 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 y se va Pedro Picapiedra porque ya llegaron las 6, ¡pam! Me voy para la casa. Termina la reunión a la 1, ¡pum! Sale ensoplado para su casa porque hay que ir a almorzar. ¿De eso es usted? Yo de antes de ser pastor y recién convertido, yo era el último que me iba de la iglesia porque me gustaba saludar a todas las personas. Dios miraba mi corazón. Dios miraba mi corazón. Diga, Dios está mirando mi corazón. ¿Qué hace usted dentro de este lugar? ¿Qué hace usted cuando está en su célula? ¿Cómo usted es en lo personal, en su casa, en su familia? Los hijos, ¿cómo son con sus papás? ¿Verdad? Cuando alguien quiere tomar responsabilidades para Dios y es joven, yo le pregunto, ¿haces tu cama? Si me dice que hace su cama y ya tiene 18 añitos, hace su camita, tiene 18 añitos, o se la hace la mamá todavía. Digo, no, si no hace la cama, menos va a ayudarle a otra persona a salir de sus problemas. Si apenas sabe hacer su cama, no barre en el dormitorio, no ordena los calcetines. Entonces hay que ser responsable. Diga conmigo, hay que ser responsable. Bueno, algunos ya tienen 50 y todavía no ordenan los calcetines. No ordenan el cajón de la cómoda. Entonces usted tiene que saber qué tipo de persona es. ¿Amén? Porque Dios te va a mirar el corazón. Dígale que está a su lado, Dios te va a mirar el corazón. Dígale a uno o a más de a uno, dése vuelta para atrás y dígale, Dios te va a mirar el corazón. Entonces póngase nota de 1 a 7, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Le interesan las demás personas? Cuando ves a alguien en necesidad, ¿tú le puedes ayudar? Imagínese David cuidando ovejas de su papá toda la vida y hasta que el Señor lo ve y le dice, no, ya no vas a cuidar más, ven para acá, lo llama. Porque he visto, ¿qué cosa? He visto tu corazón, me agrada tu corazón. Qué rico es esto cuando uno encuentra una persona que tiene un corazón que a uno le agrada. Yo siempre quiero ser así delante del Señor, tener un corazón que a Dios le agrada. ¿Qué más hace Dios dentro de su dinámica de elegir a sus personas que le van a servir? En segundo lugar, el Señor te unge con su Espíritu Santo. Cuando Dios llama a alguien, lo unge con el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 13, el 16, 13. Dice Samuel,
tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Tomó el cuerno del aceite porque era un aceite de unción de oliva y lo deja caer todo sobre la vida de David y ahí lo estaba ungiendo, no urgiendo. Como dice la persona, pastor, me urge. Yo le digo, No, es unción, ungir. Y tiró el aceite, que es la señal o la caracterización del Espíritu Santo. Y comenzó desde ese día, diga conmigo, desde ese día. Desde ese día comenzó a venir el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu de Dios es necesario que venga sobre todos los que Él llama. Amén. Diga amén. Si el Espíritu de Dios no viene sobre ti, tú no tendrías capacidad de poder servir a Dios. No podrías hacer nada para Dios. El Espíritu de Dios cuando entra, cuando viene, cambia todo dentro de nosotros. Porque Él es el que tiene capacidad para transformar nuestras vidas. Un pastor, un líder puede formar, pero no transformar. El que transforma interiormente tu vida, el que hace de ti otra persona, es el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl, este rey que falló, porque recibió el Espíritu de Dios, inmediatamente comienza a ser un profeta de parte de Dios, comienza a hablar de parte de Dios. Dice, y fue mudado en otro hombre. ¿Quién quiere ser mudado en otra persona? El único que puede mudar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar el carácter de tu vida es el Espíritu Santo. Él sí nos puede llevar de gloria en gloria, dice la palabra, siendo transformado a la imagen de Jesús, para ser realmente como Jesús. Y desde aquel día comenzó a venir sobre él el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque David tenía que ser capacitado con el poder de Dios para poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque David tenía que comenzar a gobernar. Diga conmigo, gobernar. Esa era la función que iba a cumplir David. Mire, a todos los que Dios llama a servirle, es porque vamos a gobernar. ¿Aló? Cuando usted es un cristiano que está ungido por el Espíritu Santo, puede gobernar bien su casa. Puede gobernar bien sus asuntos, puede gobernar bien sus negocios. ¿Cuánto más gobernar la vida de personas para ayudarlas a conocer al Señor? Un líder gobierna, liderar es gobernar. Amén, estamos en un reino, el reino de Dios. Y para gobernar la responsabilidad que Dios te ha dado, necesitamos ser efectivos. Yo no puedo gobernar tratando de hacer algo a ver si Dios cambia a mi iglesia. Si yo tengo el Espíritu Santo y hablo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, yo voy a ver resultados en lo que haga. Cuando comparta con alguien, cuando aconseje a alguien, cuando predique, cuando presente el Evangelio, seré efectivo. Por eso que David fue ungido con el Espíritu Santo. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue ungido con el Espíritu Santo y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y cayó sobre él en el momento en que fue bautizado. Yo le compartí a los que se van a bautizar el día sábado, en la lección pasada, de que cuando Jesús entró al río Jordán, en ese momento él fue bautizado por el Espíritu Santo. Jesús no tuvo el Espíritu Santo desde que nació. Él recibió el Espíritu Santo de Dios a los 30 años. Y lo tuvo hasta los 33 que falleció, pero el Espíritu nunca se fue de él, porque el Espíritu Santo que estaba dentro de él, ese mismo Espíritu lo resucitó entre los muertos, dice la palabra. El Espíritu que estaba dentro de él lo resucitó entre los muertos. Era importantísimo entonces que él recibiera el Espíritu Santo. Imagínense, para cumplir la función que él iba a cumplir, levantar a sus 12, iniciar la iglesia, morir en la cruz del Calvario, dar su vida por nosotros, él lo hizo con el Espíritu Santo. Todo aquello. ¿Y fue efectivo el Señor o no? ¿Fue efectivo en todo lo que hizo? Formando a sus 12, ¿fue efectivo? Absolutamente. Pablo también le sucedió lo mismo. Pero Pablo, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo? Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque hay personas que piensan que el Espíritu Santo está de por sí dentro de nosotros guiándonos, y a veces no es así, porque a veces el Espíritu Santo puede estar apagado en tu vida. El pecado apaga el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? El pecado de tu vida, si cometes pecado, el Espíritu Santo lo apagas. No desaparece, pero lo apagas.
Y a algunas personas se les es quitado el Espíritu Santo. Sí, ¿verdad, pastor? Sí. Pablo sabe por qué recibió el Espíritu Santo siendo Saulo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué Dios decidió implantar el Espíritu Santo en Pablo cuando todavía era Saulo? Porque él se humilló. Él se humilló. Y cuando estaba quedando ciego por el poder de Jesucristo que se le manifestó, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando él dijo eso, ¿qué quieres que yo haga? Él se estaba poniendo a disposición de Dios para decir: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. ¿Qué hizo Saulo allí? Se humilló. Diga conmigo, se humilló. Mire, el Espíritu Santo es dado a todos los que le obedecen. Amén. El Espíritu Santo está para todos nosotros, sí, por supuesto, porque es gracia. Tú no lo puedes ganar. Tú no puedes hacer algo para recibirlo. Lo único que podemos hacer es obedecer. Obedecer. El Espíritu estará sobre todos los que le obedecen. Por eso que David ya tenía una trayectoria sin ser un hombre llamado a grandes planes de Dios. Tenía una trayectoria que a Dios le agradaba. Y en el momento en que Dios lo llama, le dice a Saúl: úngeme a este cabrito de 16 años porque este me interesa, porque yo le he visto el corazón y él va a ser el rey futuro de Israel. Porque el otro pajarón falló. Saúl falló, el pajarón. Y falló. Dios lo sacó. Pero le miró el corazón a este niñito y lo ungió. ¿A qué edad Dios puede ungir a alguien? ¿A qué edad Dios puede ungir a alguien? ¿A qué edad Dios puede ungir a alguien? ¿A qué edad? A cualquier edad. No hay edad. No, yo tengo que ser adulto para yo poder servir a Dios. No. Puede haber un niño de 10 años. Puede haber un niño de 12 años que se convierta al Señor y comienza a agradar el corazón de Dios. Y Dios lo va a seleccionar para cosas grandes. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es la unción? ¿Sabe lo que es la unción? La unción del Santo está sobre los hijos de Dios, que son fieles, que le obedecen a Dios. La unción va a permanecer allí. La unción es algo vital para nosotros poder hacer la obra de Dios. La unción de Dios, ¿sabe? Es parecido a algo que vi en las noticias el otro día. Llegó el embajador de Canadá. Esa fue la noticia que yo vi. Pero todos los embajadores hacen lo mismo cuando se les delega su trabajo en un país. Tienen que presentarse delante del presidente de la República con sus credenciales y decirle: señor presidente o presidenta, estas son mis credenciales de mi nación Canadá, me han dado la autoridad a mí para que yo represente a mi país aquí en Chile. Y le presenta sus credenciales. Aquí están firmadas por mi presidente. ¿Comprende? Eso es unción. ¿Qué es la unción? Yo voy a ser el representante de Dios. Tengo credenciales para servir a Dios. ¿Quién me da autoridad a mí aunque me queme en esta iglesia, este salón? ¿Quién te da autoridad a ti aunque te persigan para ser usado en el nombre de Dios? ¿Quién te la da? Dios. ¿Quién da las credenciales? Dios. Dios da las credenciales, la unción, la autoridad, porque si Él elige a alguien, no lo va a dejar solo. Si Él te eligió, Él pone el Espíritu Santo sobre ti para que tú lo representes como es debido. Tú tienes que representar al Señor como es debido. Y para eso necesitas la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen la unción del Espíritu Santo aquí? Diga conmigo: la unción del Señor estará sobre mí si yo soy obediente. Si el Señor se agrada de mí, diga: la unción estará sobre mi vida. Mire, usted necesita unción para ganar a sus familiares. Usted necesita unción para que el Señor te abra puertas y te conceda un buen trabajo. Usted necesita unción para ganar almas, para influenciar sobre personas. Usted necesita la unción del Espíritu Santo. Por eso que Dios no va a enviar a nadie sin antes prepararlo, sin antes capacitarlo. Dios te quiere capacitar. ¿Cuántos quieren vivir siempre capacitados? Entonces, las credenciales hay que activarlas todos los días, porque todos los días debemos fluir en la autoridad que Dios nos da, que es la unción del Espíritu Santo, así como lo hizo Samuel con Saúl derramándole aceite, recibe la unción y ya estaba sobre él. Pero esto se pone interesante.
Diga conmigo, esto se pone interesante. Porque lo tercero que Dios hace cuando unge a alguien es que Él te va a preparar una vacante. Una vacante. No es que las vacantes ya están listas para que uno sirva y hay un puesto para ti. No, el Señor prepara una vacante. Mira lo que dice el versículo 15. Vamos a leerlo. Versículo 15 dice lo siguiente. Y los criados de Saúl le dijeron a Saúl: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Están viendo que por su desobediencia le cayó un espíritu malo de parte de Dios mismo a Saúl, un demonio que lo atormentaba. Y los siervos de Saúl se le acercan: Señor, sabemos que tienes un espíritu malo que te atormenta. Por favor, danos la orden de que te busquemos a alguien que sepa tocar, porque de alguna manera ellos sabían que con la alabanza los demonios se aplacan. ¿A quién se le aplacan los demonios cuando entra por esa puerta? Aquí no podía hacer cosas raras cuando estamos cantando, no, pues la alabanza los deja chatos. ¿Sí o no? Si tú venís cargadito con cosas raras, entra aquí a este ambiente de adoración y de alabanza y los demás no pueden hacer nada. No, ¿qué va a hacer un demonio en medio de una canción? En medio de una adoración. Entonces, diga conmigo, te prepara una vacante. Mire, el cargo que comienza a ocupar David, recién ungido, el niñito de 17 años, es aliviar a Saúl del tormento de un demonio por medio de la adoración, el canto y el arpa. Mira cómo hace el Señor entrar en la cena del servicio a Dios, a David. Así lo hizo entrar. David para Dios no estaba haciendo nada, solamente cuidando las ovejas que eran de su papá. Pero para Dios no hacía nada todavía. Y mira cuál es su primera pega. El trabajito, ¿no? El primer cargo que le llega a David: aliviar al rey Saúl de Israel por medio del arpa y el canto para aplacarle un demonio que lo atormenta. Diga, qué terrible esto. Entonces David comenzó con un cargo muy pequeño. Podríamos decir, tocar el arpa delante del rey para aliviarle su tormento. ¿Por qué pensaron en David? Porque David era una de las cosas que él hacía. Él era músico. ¿Sabe usted que David construyó instrumentos para que tocaran cientos de músicos en las alabanzas de Israel? Él los construyó con su mano. Tenía artífices, luthieres que hacían los instrumentos, las cítaras, las arpas, los tamboriles, los platillos, los fabricaba David con un grupo de luthier. ¿Cuántos sabían eso? ¿No lo sabía? Después vaya y pregúntele si es verdad lo que le estoy diciendo. Y así comenzó el trabajo de David, aliviando la vida del rey de un demonio que lo atormentaba, tocando arpa. Y cuando dice que tocaba el arpa, los demonios se acallaban y no podían atormentarlo y se quedaban, no podían hacer nada. Mientras David tocaba, porque no era cualquier músico. Diga, era un adorador. Ayer estuve en un cumpleaños y estábamos hablando de este tema. La diferencia que hay entre alguien que canta y alguien que adora. El que adora sabe por qué adora y a quién adora. El que canta, canta. Cualquiera puede cantar una canción cristiana, ¿cierto? Pero el que adora es el que sabe a quién le está llegando el canto, que es a Dios. ¿Comprende la diferencia? Hay adoradores y hay cantores. Yo no quiero aquí adelante gente que se pare a cantar. Porque cualquiera, ¿quién tiene voz para cantar? Levanten la mano a los que les gusta cantar, por favor, levanten la mano. Ahora nadie canta. ¿A quién le gusta cantar? Ya, el próximo domingo usted está cantando aquí. No. Tengo que ver yo si tú realmente sabes cantarle a Dios. Si tienes una vida interior que le agrada a Dios. El que tiene una vida interior que le agrada a Dios se para aquí a cantar, y déjala en barra. Porque canta para Dios. Y la presencia de Dios se hace manifiesta. La presencia de Dios cae donde hay un adorador verdadero.
¿Está aprendiendo, no? Un adorador verdadero hace que los demonios se mantengan allí. Por eso en las casas nuestras tiene que haber, ¿qué? Alabanza. En nuestras casas tiene que haber adoración. ¿Aló? ¿Usted tiene a Chayanne? ¿Quién tiene usted? Arjona. ¿Quién canta en tu casa? ¿Quién canta en tus equipos de música? Rafael de España. No, pues es muy viejo, ya está. Mon Laferte. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estoy diciendo? El primer trabajito, diga trabajito, de David era chiquitito, aplacar a un demonio con el arpa. Pequeño el trabajo, chiquitito. Pero Dios lo tenía para más. Dios lo tenía para algo más grande. Diga conmigo, Dios lo tenía para algo mucho más grande. Para ser rey de Israel. Entonces, el principio que mi esposa compartió también aquí delante, que lo sabemos todo de memoria. Si soy fiel en lo poco, ¿aló? Dios me pondrá sobre lo mucho. ¿Cuántos quieren tener más recursos económicos? Levanten la mano. ¿Quién quiere tener más plata? Si usted es fiel con sus diezmos en lo poco, cuando gana 100, entonces el Señor te pondrá sobre lo mucho. Si eres fiel en lo poco, Dios te incrementará más porque sabe que en lo poco tú eres fiel. Con el tiempo que tienes, tú eres fiel con el poco tiempo que tienes y eres fiel, Dios te pondrá para ocupar mejor tu tiempo. En todas las cosas, siempre en el reino de Dios hay incrementos. Siempre hay incrementos. Entonces, David, sabiendo que tenía algo más grande que iba a hacer, no se preocupó por la pequeña responsabilidad que tenía. No dijo, ¿cómo me ponen ahí para aplacar demonios? No, yo no estoy para eso, mejor me voy a cuidar las ovejas de mi papá. ¿Qué andar aplacando demonios con el arpa aquí? No. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué David no rechazó ese trabajito pequeño? ¿Aló? Algunos rechazan cosas pequeñas en la iglesia. Porque él ya estaba ungido por Samuel. Y él dijo, uy, tengo la unción de Dios. Y me pusieron en esta pega de aplacar un demonio. No importa, lo voy a hacer con fidelidad. Amén. Miren, el primer ministerio que yo inicié en Santiago, la iglesia, la corporación a la que yo pertenecía, habían comprado el cine de la plaza de Puente Alto. El cine, para 500 personas, el cine antiguo, el gran cine, con butacas rojas, de esas que se abrían así para atrás. Y cuando yo llegué a esa iglesia, no había ninguna persona, porque yo tenía que iniciar el ministerio. Entonces, cuando ya teníamos como 6 personas, nos reuníamos en el foyer, en el salón de afuera. Y en ese salón de afuera habían 2 cámaras de alcantarillado. Y se lanzó un temporal en mi primer año de pastorado, ahí, en mis primeros meses de pastorado. Tengo que llevar unos 3, 4 meses. Yo llegué en febrero, llega como el mes de junio, y viene un temporal de esos grandes, de esos años en Santiago. Santiago quedó todo inundado. Y sabe que las cámaras del cine, con el agua, se levantaban las tapas. Teníamos que poner los pies encima. Tapas de concreto se levantaban con la presión del agua. ¿Alguien ha visto eso? Y con todas las cacucas y toda la cosa. Que eran las cámaras se levantaban. Y yo tenía 6 personas y yo dije, yo no puedo mandar a buscar a estos 6 hermanos nuevos para que me ayuden a hacer esto porque se me pueden ofender. Y que la gente dice, no, yo no estoy para eso. Para barrer caca yo no estoy. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Y entonces me tocaba a mí solo y llegaba con bolsas de nylon, no tenía ni bota, me puse los zapatos y con escoba, no sé cuántas horas, porque llovió horas y horas yo botando agua con escoba. ¿Qué ese tiempo conseguirse una bomba de esas extractoras de agua? No estaba ni en mi mente. No estaba ni en mi mente. Entonces después, estas personas nuevitas supieron que yo había hecho ese trabajo y que había que embarrar en la iglesia. Y las aguas caían, entraban al cine, porque el cine era en bajada. Llegaban hasta la tarima, las aguas servidas. Y ahí teníamos que estar sacando un olor adentro. Y yo decía, ¿y cómo lo vamos a hacer para el domingo, para la reunión? Menos mal que no había alfombra. Era un piso de madera, de parquet, muy bonito. Y estas personas cuando supieron que yo estaba en eso,
Yo no sé si me encontraron en eso o no, pero supieron que yo había... ¿Y quién limpió aquí? Yo dije, yo limpié acá. ¿Pero por qué? Me dijeron tú, porque me decían pastor, porque no tenía el rango de pastor todavía. Pero me dijeron, ¿por qué tú no nos llamaste a la casa para que viniéramos a ayudarte? Yo dije, no era digno que yo los llamara, eran muy nuevos. A lo mejor podría haberlo hecho, pero yo dije, no los quiero cargar a ellos. Pero yo no dije en ese momento, si yo soy el encargado de esta iglesia, con 6 personas, yo no estoy para limpiar caca. Yo no estoy para esta cosa, que manden personal que haga eso. Yo ni pensé en eso. Dije, esta es la casa de Dios, este es el lugar que Dios nos dio, hay que tenerlo limpio para el domingo. ¿Aló? Y lo hice. Y no lo hice una vez. Después ya lo hacía, ¿sabe para qué? No limpiar las cámaras, sino que ayudar a hacer aseo, limpiar baños, limpiar water, limpiar todo lo que había que limpiar, porque no había plata para pagarle a alguien. Yo lo hacía para enseñarle a los que ya estaban viniendo. Entonces ya me decían, pastor, ¿le ayudo a barrer? O sea, me decían Renato, no me decían pastor. Renato, ¿te ayuda a barrer? Claro, por supuesto. Pum, una escoba allá, una escoba para acá. Pum, listo. Ya habíamos 3. Después ya habían más. Después ya habían niñas que se ofrecían, pastor, yo puedo venir a limpiar los baños. Excelente, mira, ahí está el limpiador, ahí está la cosita, ahí está. ¿Comprendes que cuando tú eres una persona que en lo poco eres fiel, Dios te pone sobre lo mucho? ¿Quién dice amén a eso? Entonces yo te digo en principio, no le haga el quite a las cosas pequeñas. Preocúpese dónde hay algo pequeño que yo pueda hacer. Porque si empiezas por lo pequeño, vas a terminar por lo grande. Y no solamente no estoy hablando acerca de barrer y hacer cosas. Hay muchas cosas que se hacen en la obra del Señor. Hay mucha gente a la cual ayudar. Hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos entregar nuestro servicio. Entonces, el Señor siempre prepara una vacante. Amén. Te mira primero, te da su espíritu y te prepara una vacante donde no hay. Y a David le preparó ese cargo. ¿Qué le parece? Mira cómo Dios hace las cosas. Y en último lugar, ¿cuál es la dinámica que Dios tiene para elegir a alguien? Es que la gente también te va a elegir a ti. ¿Aló? La gente también te va a elegir a ti. No, a mí me eligió Dios nomás. No, la gente también tiene que confiar en ti. ¿Confía Dios en ti? Sí, pero también personas van a confiar en ti. Y tú tienes que hacerte una persona confiable para los demás. Miren lo que dice el versículo 18, que hemos leído. El 18 dice lo siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, le dice al rey, ¿no? Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Hemos encontrado uno, señor rey, que sabe tocar, que podría venir a aplacarte a los demonios cuando él toque el arpa. Es hijo de Isaí, se llama David. ¿Cómo lo conocían? Si estaba por allá cuidando ovejas. ¿Cómo conocían a David? ¿Cómo este siervo de Saúl ya lo conocía? ¿Cómo ya se había hecho conocido este muchachito que cuidaba ovejas? Mira, ya tenían referencias de David como un hombre especial, un joven especial que le agradaba a Dios, que tocaba con excelencia. Mira las virtudes que le encuentran aquí. Ya era conocido, haga así conmigo, ya era conocido por los mismísimos siervos del rey Saúl. Ya lo conocían. Dice, yo he visto a un hijo de Isaí. O sea, no solamente habían escuchado de él, sino que lo habían visto. Lo habían visto. Diga conmigo, pero dígalo de verdad. Hay gente que me está viendo. Sí, hay familiares, parientes tuyos que te están viendo. ¿Aló? ¿Sí o no? Haga así por lo menos con la casa para saber que está aquí. Hay gente que te está observando, hay vecinos tuyos que te están mirando, hay compañeros de trabajo tuyos que te están, un hijo, una hija te está observando. Porque va a llegar el momento en que va a decir, este lo hemos mirado y este es apto. Y el que encuentra primero es Dios, pero después también las personas. Las personas.
Uno nunca sabe lo que va a suceder cuando ya es conocido. Orábamos mucho por personas enfermas tiempo atrás aquí en Quillota, en mi iglesia. Estábamos recién iniciándonos y orábamos por personas y de repente venía gente de otras iglesias con leucemias, con cánceres y porque sabían que en nuestra iglesia orábamos por los enfermos y decían, pastor, ¿usted podría orar por mi persona? ¿De dónde es usted? Yo soy de la iglesia tanta. A mí no me importaba de qué iglesia viniera, lo ungíamos y se iban sanos. Se sanaron muchas personas en ese tiempo y la voz empezó a correr. Empezó a correr. Y llegó una señora por allá en Villa Alemana. Y la señora de Villa Alemana me llama por teléfono y dice, pastor, yo tengo un caso muy terrible con mi esposo y mi esposo está atado por demonios y no puede salir de esa situación y yo quiero que usted lo ayude. Y yo dije, pero es que yo no soy tu pastor, ¿cómo yo sé la referencia tuya? Pastor, por favor, me insistió, no sé cuántas veces me llamó y el Espíritu Santo me dice, dile que venga. Y yo en el último llamado que me hace, ok, le digo yo, hermana, venga. Pero yo tengo que ir con mi marido. Le dije, traiga a su marido. Es que está endemoniado. Me dije, no importa, tráigalo, le dije yo. Aquí le tocamos el arpa. Y lo liberamos. Ok, le dice, llega con el marido aquí a Quillota. Y empecé a hablar con él y dije, tú sales. Así la deseché a la señora, tú sales, tú para afuera. Con tu marido quiero hablar. Y empezamos a compartir con él de su vida, cómo había sido su pasado. Y le habían pasado cosas muy fuertes, cosas muy difíciles en su vida desde pequeño. Pero ya cuando grande la cosa se fue haciendo más difícil. Y claro, había que orar por él para que fuera libre. Y empezamos a orarle en liberación porque tenía a su familia ya deshecha, estaba todo quebrado. Y empecé a orar por su vida y él fue totalmente libre. Vino como 3 veces, no fue solo una sesión, fue larga la cosa. Y al final él quedó libre. Bueno, para hacer el cuento corto, como decimos aquí en Chile, hoy es un pastor en Puerto Montt. Hoy es un pastor, un amigo pastor. A la casa de él voy yo cuando voy de vacaciones. Bueno, tiene unas cabañas, después le doy el dato para que vayan a las cabañas. Él vive en Puerto Varas, en una de las ciudades más lindas de Chile. Y él pastorea allá una iglesia. Y yo estuve predicando este verano allá en la iglesia de él. Pero primero tuvo que haber una dedicación para ayudarlo, porque también la gente te busca y te elige. Amén. La gente te va a buscar y te va a elegir. ¿Aló? Esa es gracia de Dios. Diga conmigo, es gracia de Dios. Cuando hayas gracia delante de los ojos de las personas se fijan en ti, quieren recibir algo de ti. Tú tienes que ponerte hasta en esa condición, porque la gente también te va a elegir. Mira lo que dijo este ayudante de Saúl. Le dice, él sabe tocar. Él sabe tocar el arpa y te va a aliviar, rey. Ya lo hemos visto en lo que hace. Entonces, cuando tú tienes virtudes que le agradan a Dios, las personas se comienzan a dar cuenta quién eres tú y comienzas a ser conocido para las personas te van a buscar. ¿Aló? ¿A quiénes de ustedes quieren que la gente los busque? Para que tú les des algo de parte de Dios. La gente también te va a elegir a ti. Te buscarán y te van a recomendar. Amén, te van a recomendar, porque que te recomienden es muy necesario. Si a ti nadie te recomienda, porque tú no eres importante, y Dios quiere que tú seas importante. Dice, él sabe tocar. Mire, David cuando cuidaba las ovejas de su papá, él estaba haciendo bien las cosas, y nunca se imaginó que haciendo bien las cosas, el Señor lo iba a elegir para hacer una misión tan importante como ser un servidor del pueblo de Israel. Él sabía la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Él sabía, David, pequeñito, a los 17 años, que Saúl estaba haciendo las cosas mal y que Dios lo había desechado. David también sabía eso. Que ese rey había sido hallado falto delante de los ojos de Dios. Mira lo que dice Isaías 55:5. Gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Te buscarán. Te buscarán. ¿Cuánto dicen amén? No te desalientes. Si tú tienes un buen corazón, yo te digo, espera el tiempo de Dios. Dios está tratando con tu vida y viendo quién eres tú, porque van a correr personas a ti por causa del Señor.
Y a mí también correrán personas. Y a ti también correrán personas. Amén. Y a mí también correrán personas. Y a ti también correrán personas. Y te buscarán porque tú serás necesario para ellos. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dios lo va a hacer. Aleluya. Porque las personas verán lo mismo que ve Dios en ti, la gente también lo verá, porque no hay ninguna cosa oculta que no haya de ser manifestada. Lo que en ti por ahora es un secreto, eso se va a saber. Pero preocúpate de cultivar un corazón que a Dios le agrade, porque Dios usa a los que son creíbles. Amén. La gente busca personas creíbles. Si yo no fuera creíble, usted no vendría más a esta iglesia. Si yo fuera un fanfarrón, si yo fuera un aparecido, si yo fuera un mentiroso, uno que no vive lo que predica, usted dice, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? ¿Para qué voy a ir? Porque tenemos que ser personas creíbles, y un creíble no se manifiesta en un día. Una persona creíble, escuche bien, es vista o visualizada en periodos largos de tiempo. No es que en una semana tú te diste a conocer. No, porque hay personas que han sido fieles un mes y después se descarrían y se van al mundo de nuevo. Dios te tiene que ver con durabilidad, usted tiene que ser Duracell. Amén. ¿Quién quiere ser Duracell? Usted tiene que ser, no, 3 semanas bien y 3 semanas para el mundo, pues 3 semanas bien, 4 semanas en el mundo, usted no sirve. El Señor va a decir, no, chao, usted no sirve. Y es que es así. El reino de Dios no es un juego. El reino de Dios lucha contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y Dios tiene que usar personas que son leales y transparentes, a quienes Dios les probó el corazón, para enfrentar a los poderes del maligno. Imagínense David que hubiera sabido tocar el arpa y sin unción. Llegó con el arpa, sí, pero ungido por Samuel. Llegó con el arpa a la casa de Saúl y empieza a tocar, y con la unción no, los demonios querían hacer marihuana y no podían. Querían manifestarse y el arpa tocaba y no podían. Estaban todos los demonios arrinconados. ¿A qué hora va a terminar este ñato de tocar el arpa? ¿A qué hora va a terminar de tocar el arpa para poder seguir codiéndole la pita al Saúl? Se acababa el arpa y los demonios volvían. Pero ese demonio Dios se lo puso por desobediente. Que lo atormentara. No vamos a hablar de eso porque es un tema bien delicado. Pero mire lo que más dijo este hombre. Hemos hallado un joven que además de tocar el arpa es valiente. Diga conmigo, valiente. Valiente, sin ser ungido ya era valiente. ¿Aló? Ahora ya sé por qué el Señor me eligió a mí. ¿Sabe usted que yo antes de conocer al Señor yo era un osado, pero era insolente? Un osado insolente. Un osado insolente. Tengo hartas anécdotas, pero no le voy a contar ninguna. Son delicadas. Yo era osado, entonces mis amigos me tiraban a mí para que yo fuera. ¿Quién va? Renato, mandemos a Renato. Me mandaban a mí, porque yo era osado. Pero era tan osado que era insolente. Entonces le caía mal a mucha gente. Ahora yo quiero ser osado, pero con la guía del Espíritu Santo. Con dominio propio. No con demonios propios. Con dominio propio. Yo soy osado. Si hay que hacer algo, yo lo hago. Yo no tengo temor a la vergüenza. Yo esas cosas las vencí. ¿Verdad? Y este David era un hombre decidido, valeroso y audaz. Entonces este hombre dice, nos conviene traer a este cabrito porque es un valiente. También le dice, y es vigoroso. ¿Qué quiere decir vigoroso? Además de ser osado. No tenía fuerza física tanto a los 17 años, pero él sí tenía energía. Era una persona de energía, de vitalidad. ¿Saben lo opuesto a vitalidad? ¿Qué es lo opuesto a tener vitalidad? ¿Ah? No, pereza. Una persona que tiene vitalidad es una persona que siempre tiene vida para hacer las cosas. Vitalidad. No es que le dicen, oye, hay que hacer esto. ¿No podría hacer otro día? No, se requiere para ahora. ¿Y si lo dejamos para la próxima semana? Perezoso. David, van a atacar a tus ovejas. Viene un oso
atacar las ovejas de tu papá. Qué oso, ni qué 3/4, agarraba cualquier cuestión y peleaba contra los animales. Dice que los agarraba y los destruía. Yo peleé con el oso, yo peleé con el león. Me pitié ser el león, hermano. David destruía a los leones con sus manos. Wow, diga, wow. ¿Y si hubiera sido perezoso? Y hubiera dicho, no, los leones se van solos, los espantamos, y se van. Si se van los leones. No, deja nomás, y los leones, si se comen las ovejas de tu papá, más de 3 no se van a comer porque quedan llenos. Ese es un perezoso. ¿Cierto? Ese es un perezoso. Pero también dijeron, mire esto, es hombre de guerra, le dice al rey. También sabemos que es un hombre de guerra. ¿Era militar David? ¿Qué es lo que era? Era pastorcillo de ovejas. ¿Y por qué lo tildaron de militar? Él es un hombre de guerra. ¿Sabe por qué dijeron que era un hombre de guerra? Porque se conocía que David destruía leones, osos, tigres, zorros, animales que venían contra las ovejas. Y él es un guerrero. O sea, ¿sabe lo que es un guerrero? Lo busqué en el diccionario de Renato Galeno. Un guerrero es un defensor. Un guerrero es un protector. Un guerrero es uno que lucha por otras personas. Eso es un guerrero. En el término espiritual, un guerrero es hace guerra por su familia, defiende a la familia, ¿verdad? Un guerrero sobre la iglesia es uno que protege a la familia. ¿Ok? Y mira lo último que me encanta. Le dice, y también hemos hallado que este David es prudente en sus palabras. ¿Por qué le dice este siervo de Saúl a su rey? Hemos encontrado a este joven que es prudente en sus palabras. ¿Qué importa eso? ¿No basta con que sea simplemente un guerrero, un protector? ¿Importa que sea prudente en sus palabras? ¿Aló? ¿Importa que tú seas prudente en tus palabras? Que tus vecinos sepan que tú eres prudente en tus palabras. Mire, en mi casa ni siquiera yo quiero que hayan gritos. En mi casa yo no acepto gritos. Y como yo soy la autoridad en mi casa se hace lo que yo digo. No, yo no admito gritos. ¿Por qué? Porque no se necesitan. Porque los gritos son para imponerse sobre la otra persona. Yo no quiero que ningún vecino vaya a decir de mí, no, en esa casa es pastor. Y son gritones. El pastor anda con puros gritos con la señora. Y la suegra grita, pero como desaforada. ¿Se imagina que dijeran eso de mí? Como dijo un amigo mío. No, hermano. ¿Qué pensaría usted de mí si usted llega a mi casa, va a golpear y adentro los gritos? Te dije que no, eso no era así, la sopa tenía que estar caliente. Como un pastor una vez que fui a su casa. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y la señora llega con todo cariño a la mesa y le sirve la sopita. Yo estaba con él ahí en la mesa, en Santiago. Y el pastor prueba la primera cucharada y dice, está frío esto, vos mujer, le dice. Y le tira el plato. Yo dije, ¿para qué me habré venido a meter a esta casa? Oh? Por muy pastor que sea. ¡Wow! No pasaron más de 2 años, su esposa falleció. Diga, en mi casa no tienen que haber malos tratos. Tenemos que ser prudentes en palabras. Esa señora, esa pastora se sintió tan avergonzada. ¿Por qué? Porque había otro pastor ahí en la mesa que era yo. El caballero no tenía que haber hecho nunca eso. Pero si lo hizo conmigo, yo dije, ¿cómo lo hará cada almuerzo? ¿Cómo la tratará? El lunes, el martes, el miércoles. ¿Cómo se tratan ustedes en su casa? ¿Aló? ¿Eres prudente en tus palabras? Mire, algunas personas no han llegado más lejos en la fe por eso. Algunas personas no pueden caminar más lejos porque todo lo quieren controlar. Y son fuertes, controlan las cosas y las cosas se hacen como yo quiero. Y si no me van a ver la cara enojada todo el día. Uy, tremendo.
regalos. No, hay gente que se echa a perder y no te cambia la cara en todo el día. Nah. Mire, esa es una de las cosas que yo le pedí al Señor, que no tuviera la mujer que iba a ser mi esposa, que no fuera enojona, que no fuera terca como mula. ¿Has visto? ¿He tratado de mover una mula terca? Vamos, 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 vamos. Y no se te mueve. No se mueve. ¿Aló? Dígale el marido a la esposa y la esposa al marido: nos están hablando, mi vida. El Señor nos trajo para oír esta voz del cielo. Aleluya. Vamos a traer un joven rey que es prudente en sus palabras. Se necesitaba para servir al rey que no fuera un chico metido. ¿Sí o no? Oiga, rey, ¿y por qué tiene esas charlas tan feas? Cállate, cabrón. Tiene que ser prudente, ¿sí o no? Prudente en palabras. Él no hablaba, él tocaba el arpa, no. Haga así conmigo. Dígale que está a su lado: calladito te ves mejor. Por eso fue elegido. Se necesitaba una persona prudente en palabras. Dios va a usar a los... No quiere decir hablar poco, pero si no, yo estaría afuera. Yo estaría descalificado. Ser prudente en palabras significa saber cuándo hablar y saber cuándo callar. ¿Aló? Eso es ser prudente. Un prudente en palabras no es chismoso. Mira donde los lleva el Señor con la vida de David. ¿Para qué habremos tocado este tema? Un prudente en palabras acepta el consejo y no cree el que siempre o ella tiene la razón. Un prudente en palabras, cuando le dicen algo, calla, otorga y obedece. Diga conmigo: calla, otorga y obedece. Y si David no hubiera sido un hombre prudente en palabras, David te toca tocar el arpa junto al rey porque lo está atacando el demonio otra vez. Chuta, otra vez estoy viendo tele aquí, déjame, estoy en el celular, tengo que ver unos WhatsApp que me mandaron. No, David es ahora. ¿Comprende? Por eso que Dios elige a algunas personas y a otras no. ¿Aló? Tú tienes que saber cuál es tu corazón. Yo solamente quiero hacer una pregunta en esta mañana. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes desean que Dios los elija? ¿Quieres que Dios te elija? ¿Porque tú quisieras servir y ser importante para Dios en esta tierra? ¿Sí? Yo quiero ser importante para Dios en esta tierra. ¿Para ser yo importante? No. ¿A quién hizo famoso David? ¿A quién hizo famoso David? ¿A su papá Isaí? ¿A Saúl? No, si Dios ya lo había desechado a Saúl, era cosa de tiempo. ¿A quién? ¿A quién tenía que hacer famoso? David tenía que hacer famoso el nombre de Dios. Pero escuche, las personas también sabían quién era David. Dios tiene que saber quién eres tú. Tu familia, Isaí es la familia. Tu familia, tus hermanos también deben saber quién eres tú. Y las personas que te rodean también deben saber quién eres tú. Porque si saben quién eres tú, entonces eres apto para servir ante cualquier persona que tenga necesidad. Te van a buscar, te van a llamar, van a necesitar de ti. Alguien está necesitando de ti. Pero no vamos a postergar esa espera. Vamos a estar en tal condición, de tal manera que Dios nos levante y nos use para su gloria. Yo voy a pedir que se pongan de pie todos los que deseen que Dios los elija para servir en su obra. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Amén. Dios me dijo algo y se lo voy a repetir. Cierren sus ojos por un momento, por favor. Cierren sus ojos en el nombre de Jesús.
Aleluya. Esta mañana, escuche con sus ojos cerrados. Dios en este lugar me ha dicho que Él va a levantar príncipes para su obra. Príncipes y princesas que le van a servir a Él en su reino. Que tú en lo secreto has estado haciendo las cosas bien, te has estado esforzando por hacer las cosas bien. Hay personas que te están observando, pero Dios también principalmente. Y llega el momento en que Dios te llama, te elige y comienza a capacitarte con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo. Y escuche, primero te va a poner en pequeños trabajitos, que a lo mejor no es para lo cual tú te preparaste. Que hay gente que dice, no, yo no soy para esto, yo soy para cosas más grandes. No vas a hacer trabajitos aquí en la iglesia. Prepárate para trabajos pequeños primero. Amén. Como una persona que vino una vez y dijo, yo quiero ser pastor. Yo le dije, sí, pero antes de eso Dios te va a probar en cosas pequeñas. Y vas a tener que demostrar que eres fiel en cosas pequeñas. Porque nadie llega a cosas grandes, ni en lo económico, ni en lo empresarial, ni en nada, si primero no es fiel en lo pequeño, en las pequeñas cosas. Dios siempre observa las pequeñas cosas. Y eso es lo que el Señor está observando en ti. Pero en esta mañana, si tú dices, no, yo no catalogo porque no he estado haciendo las cosas bien para Dios, no he estado demostrándole al Señor el mejor corazón, porque Él mira el corazón, tú en esta mañana le vas a pedir perdón a Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo? Tú le vas a pedir perdón a Dios, Señor, perdóname si no he estado haciendo bien las cosas. Y vamos a orar juntos. Levante sus manos al cielo los que quieren hacerlo. Diga conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estoy en esta mañana, oyendo tu palabra, entendiendo el mensaje, entendiendo que tú llamas a cualquiera que te agrade, a cualquiera que tú mires el corazón y encuentres que hay en él esas virtudes que tú quieres hallar en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, si yo no he sido leal, si yo no he sido transparente, si yo no he sido fiel en lo pequeñito, si no he demostrado amor, cuidado, disciplina, humildad en mi vida, ore fuerte por favor y diga, yo te pido perdón. Arrepiéntase en esta mañana, pídele perdón ahora, hermano, dale. Haga una oración usted y dígale, Señor, yo me arrepiento hoy por no hacer las cosas con excelencia, por interesarme tan poco en las cosas del reino, ni en la vida de los demás. Dile, Dios, yo me arrepiento en este día. Dile, limpia mis pecados, limpia mis pecados, porque solo he estado ocupado de mi vida, pero no de los demás. En esta mañana, Señor, quiero que mires mi corazón y me encuentres apto. Diga fuerte, para ser llamado. Dígalo más fuerte, para ser llamado a servirte en tu obra. Mira mi vida, Señor, y ve si hay en mí algún camino incorrecto, cosas que te desagradan de mi vida en lo secreto. Dígale, yo me arrepiento ahora y te pido que cambies mi corazón. Tu Espíritu Santo venga sobre mi vida y cambies mi vida. Yo estoy dispuesto a dar un vuelco a mi vida a partir de este día, porque quiero ser elegido como un príncipe tuyo, como una princesa tuya, para servir en esta casa, para servir en el reino, para servir a esta ciudad, para servir a los perdidos, para servir a mi familia. En el nombre de Jesús, hoy te rindo toda mi vida, Señor, y dile, pon tus ojos sobre mí. A partir de hoy quedaré atento para que alguien me encuentre, me busque, necesite de mí. Tú me vas a promover, tú me vas a promover.
Aleluya. Yo profetizo sobre ti ahora. Hay promociones que Dios ha preparado sobre tu vida. Hay lugares vacantes que están preparados por Dios para tu vida. Cuando llegue esa oportunidad de ocupar esa vacancia, tú debes entrar sin chistar, sin preguntar. Solo entra y hazlo cuando el Señor lo determine. Solo entra y hazlo. No preguntes nada. Solo sé obediente. Solo sé obediente y comienza a hacerlo. Apenas el Señor te levante y te ponga frente a una circunstancia para servirlo a Él, tú dirás: llegó mi momento para servir a Dios. Será en lo pequeño primero, no serán las cosas grandes, pero debes demostrarlo en lo pequeño, porque Dios tiene aquí preparados muchos príncipes y princesas para servir en el reino de Dios en esta ciudad, para servir a esta iglesia, para servir a muchas personas en el nombre de Jesús. Y esta mañana